sino en el camino a la salvación. Amén. Cuando empezamos, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Cristo. Y los frutos dignos de arrepentimiento es algo que Dios pone en nosotros después de haberle aceptado. Puesto que si el Espíritu Santo, como hemos hablado bien claro, no está en nosotros, ¿quién nos va a llevar al arrepentimiento? Es importante que se sepa esto. Algunas personas se creen que igual pueden arrepentirse sin tener a Dios en su vida. Es imposible. Si el Espíritu Santo a usted no le dice lo que es pecado y lo que no, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Y cuándo entra el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando aceptamos a Cristo. Entra el Padre, entra el Hijo y entra el Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. No tenemos que buscar luego un bautismo en el Espíritu Santo. Eso ya fue. Eso fue en la iglesia primitiva. Eso fue cuando Jesús anduvo entre nosotros y cuando Él ascendió, Él prometió que mandara su Espíritu. Pero eso ya fue. Aleluya. El Espíritu está en usted en el momento que acepta a Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, aviva el fuego del don que ya está en vosotros. Muy importante que tengamos esto claro. Así que hoy nosotros, después de esta serie de mensajes, vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mateo 3, del 1 en adelante. Oye, últimamente llenan las botellas de agua hasta arriba. Yo creo que llevo 3 meses que veo que las botellas de agua, no las pequeñas, las grandes también. No sé. Antes precisamente se hacía, no se llenaban hasta arriba para que no pasara esto, no se derramara. Pero bueno, lo tenemos, Mateo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y a la verdad os bautizo en el agua para el arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora vamos a ir un poquito más adelante en el capítulo 7 de Mateo. Versículos 15 en adelante. Mateo 7, del 15 en adelante. ¿Lo tenemos? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos.
no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, aleluya. Gloria a Dios. Hemos escuchado muchas veces, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que esto desde recién comenzamos en el Señor, lo escuchamos. Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Pero hoy podemos entender un poco más cuáles son esos frutos. Y esos frutos son los frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Queridos, el arrepentimiento, lo que es y lo que supone es un cambio radical de pensamiento y de dirección. Significa alejarse del pecado, alejarse de uno mismo para acercarse a Dios. El arrepentimiento, como bien hemos dicho antes, es uno de los primeros pasos hacia la salvación. No que dé la salvación, sino uno de los primeros pasos hacia la salvación. Aleluya. Y cuando el Señor nos llama a que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, nos está diciendo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer y nuestras formas que no honran al Señor. Lo que el Señor quiere en nosotros, es que haya un cambio de actitud a lo malo y nos volvamos a lo bueno de Dios. Lo que el Señor quiere de nosotros es que haya frutos de bendición, los frutos que el Señor pone en nuestras vidas. Y cuando entendemos que hemos tenido una conversión genuina, cuando entendemos que hemos aceptado a Cristo genuinamente, cuando hay frutos dignos de arrepentimiento, cuando hay frutos que nos alejan del pecado y nos acercan a Dios, cuando hay frutos que dejan a nuestro yo en un segundo lugar para que Cristo sea el primero en nosotros. Solo ahí, hermanos, porque podemos decir que tenemos frutos de paciencia, frutos de benignidad, frutos, no sé, de que tengo una palabra de ánimo y de aliento todos los días para alguien o para mi familia. Pero Dios lo que hoy le está diciendo es que usted y yo tenemos que cambiar al pecado para estar más cerca de Él. Aleluya. Y todo lo demás que está muy bien serán consecuencias de nuestro cambio radical. Serán consecuencias de que nos hemos arrepentido de verdad delante del Señor, le hemos aceptado de verdad como Señor y Salvador de nuestras vidas y por lo tanto, en consecuencia, usted y yo cambiamos. Ahora yo esta mañana pensaba y decía, Señor, ¿y cuándo es cuando yo me arrepiento de verdad? ¿Te ha aceptado? ¿Me he arrepentido? ¿Tú me has perdonado? ¿O te he aceptado? ¿He confesado? ¿Me has perdonado? Y cuando te he fallado, me he arrepentido. Yo no le voy a dar la respuesta. Quiero que medite en ello solamente. Pero esta mañana cuando yo estaba ahí meditando en esto, decía, Señor, cuando yo siento dolor, no es solamente cuando yo me arrepiento porque veo la luz tuya y me refleja mis pecados, sino cuando te he fallado. Señor, cuando yo siento dolor por lo que he hecho, es cuando tú ya me has perdonado y resulta que te he seguido fallando. Y entonces eso en mí provoca algo. Y en mí espero que sea lo mismo que en usted. Es cuando realmente cambiamos. Es cuando realmente nos damos cuenta quién es Dios y quién somos nosotros los hombres, aunque le tengamos a Él como Rey de nuestras vidas. Y cuando nosotros fallamos a Dios, nos damos cuenta de la necesidad de Dios que tenemos. Y cuando nosotros fallamos a Dios, entendemos, aleluya,
que entonces sí que hay un fruto verdadero de arrepentimiento, porque ya hemos experimentado su perdón. Porque alguien que no experimenta su perdón, es difícil que vaya a arrepentirse de nuevo. Porque algo de las grandes cosas, como hemos hablado en el día pasado, es la fiesta de la confesión, obteniendo el perdón de Dios. Y qué bien nos sentimos cuando estamos perdonados, cuando sentimos el perdón de Dios en nuestras vidas. Y es ahí, en ese momento, cuando venimos y volvemos a fallar. Y es ahí cuando nos sentimos mal. Y es ahí donde realmente nuestro corazón se contriñe, se contrista, está contrito, está compungido, porque le hemos fallado a alguien que realmente, a pesar de lo que somos, ha sido de entregar su vida en una cruz, ha sido capaz de resucitar por nosotros, de vencer al enemigo, pero no solo eso, ha sido capaz de perdonar nuestros pecados. Y nosotros, como humanos que somos, seguimos en nuestras 13. Esos son frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Entender que Dios es Dios y que nosotros somos humanos. Como hemos leído al principio, resulta que cuando Juan el Bautista estaba en el desierto y empezaba a predicar sobre el arrepentimiento, ¿qué ocurrió allá? Ocurrió que muchos iban y entendían a la voz del Señor de que tenían que hacer algo importante en su vida, y era cambiar. Y muchos iban por ello, pero también nos damos cuenta que hubo otro grupo de hombres que no iban a cambiar, sino que creían que el cambio ya existió en sus vidas por ser hijos de Abraham. ¿Y qué les dice Juan el Bautista? Ay, que no importa la ascendencia de la que usted y yo vengamos, no importa que su papá, su mamá hayan sido cristianos, no importa de que hayamos estado mucho tiempo en la iglesia y hayamos aprendido mucho, aleluya, lo que nos va a traer la bendición de cambiar nuestras vidas. Por eso les dijo bien claro, hijos de Abraham, Dios puede hacer incluso a esas piedras. Fíjate, usted y yo éramos gentiles. ¿Sabe cómo se le llamaba a los gentiles en los tiempos de Jesús? ¿Alguien lo sabe? En el pueblo de Israel, ¿sabe cómo llamaban a los gentiles? Perrillos. Por decirlo con una palabra que no nos moleste. Sí. Incluso Jesús llegó a decir a la samaritana, no, ¿cómo voy a dar yo, verdad, de comer o de beber a los perrillos? Eso sale de la boca de Jesús. Pero Jesús hizo acepción de personas, le dio de beber, indudablemente. Y lo mismo es lo que está diciendo Juan el Bautista, que no es lo que usted y yo digamos que somos lo que va a causar en nosotros un cambio. Lo que va a realizar en nosotros un cambio es experimentar el perdón de Dios. Los que hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida, somos los que hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí es donde Dios opera. Y ahí es donde Dios nos ayuda. Y ahí es donde Dios, en su Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, nos dice claramente dónde tenemos que ir, dónde tenemos que recurrir, incluso lo que tenemos que restituir, como nos enseñó la última prédica el pastor José Manuel Sierra.
porque también existe la restitución dentro de los frutos de arrepentimiento. Y yo no hablo de que vayamos a confesar nuestros pecados a un hombre y nos diga, reza 3 Padre Nuestros y 4 Ave Marías. No, sino restituir lo malo que hemos hecho. Usted y yo seguro que hemos hecho maldades, que hemos aceptado a alguna persona. A Dios sobre todo, que tuvo que ir a la cruz por nosotros. Pero también a otros. Porque cuando estamos en pecado y estamos alejados de Dios, no solo ha influenciado en nosotros el mal, sino que ese mal que está en nosotros ha influenciado a nuestro alrededor, familias, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted y yo en ese pecado, en esa transgresión, en esa maldad, hemos fallado a alguien, hemos hecho mal a alguien, para decirlo mejor, debemos de restituirlo. Debemos pedir perdón a Dios primero y luego a las personas. Y luego, aquel que no fuimos capaces de ayudarle, aleluya, hoy, gracias a Dios, hemos cambiado y podemos ayudar. Aleluya. Y ahí es donde viene, por sus frutos les conocerás. Por sus frutos, ¿qué frutos? Frutos dignos de arrepentimiento. Hombres y mujeres que estaban alejados de Dios. Hombres y mujeres que no habían experimentado el perdón de Dios. Hombres y mujeres que no vivía el Espíritu Santo en ellos porque no habían aceptado a Cristo. Hoy son hombres y mujeres que hacen frutos dignos de arrepentimiento porque han cambiado a su mala manera de vivir. Porque han cambiado en la forma de ver las cosas. Porque han cambiado en sus actitudes. Y pecados que eran casi imposibles, por no decir imposibles de dejar, resulta que hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, son posibles. Y son pecados que nos hacen daño y nos hacen llorar porque realmente nos duelen, porque hemos fallado a Dios, al Dios que perdona, al único Dios que perdona, al único Dios que borra, al único Dios que a usted y a mí nos ha hecho dignos. Amén. Dígame qué otro Dios puede hacerle digno. El Dios de su varón, su esposo, el Dios de su esposa, el Dios de sus hijos, el Dios de don Mamón, que es el dinero. Dígame, solo hay uno, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que nos ha creado y que nos ha creado con una condición. Y en esa condición donde Él nos creó, no existía el mal, sino que el mal vino después. Vamos a leer en el libro de los Hechos 3, Hechos 3, versículo 19. ¿Lo tenemos? Aleluya, esto es tremendo. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. Aquí me viene a la mente lo mismo que hemos dicho antes. Una cosa es la aceptación y otra cosa es la conversión. Usted se acuerda muchas veces cuando le ha dicho a alguien, no es que yo me he convertido al Señor, o simplemente hemos dicho, yo me he convertido. Algunos pueden decir, este se ha convertido en rana. Algunos o algunas pueden pensar, o se ha convertido en un príncipe azul o una princesa rosa. ¿Verdad? No, pero es que la aceptación, y vamos a la referencia que estamos hablando, es una cosa y la conversión es otra. La aceptación es aceptar a Jesús
como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y la conversión es que nuestra vida dé un giro de 160 grados, de 180 grados. Esa es la conversión. Hermanos, la conversión es que yo era una cosa y hoy ¿qué soy? La conversión es que yo antes de Cristo en mi vida era una cosa y hoy en Cristo soy otra cosa. Aleluya. Esa es la conversión, hermanos. Es decir, como hemos dicho antes, rectificar, cambiar de nuestros malos caminos. Y si no hay un cambio, no hay un borrado de pecados. Eso está diciendo este versículo que hemos leído. Si no hay una conversión, no hay un borrado de pecados. Si no hay un cambio en nuestra vida, no hay un borrado de pecados. Aleluya. Está muy bonito lo que hablamos el último día. Está muy bien lo que hicimos el último día. Pero hay más. La historia no acaba allá. La historia sigue. Y la historia nos dice hoy que debe de haber un cambio. Que los frutos dignos de arrepentimiento son alejarnos del mal y acercarnos a Dios, que es el bien. Amén. Aleluya. Las palabras griegas que definen la palabra conversión, hay dos palabras griegas que la definen muy claramente. Y una es metanoia. La metanoia significa más allá del entendimiento. Cambio en la manera de pensar. Y la segunda palabra es epistrepo, que significa regresar, volver. ¿Volver dónde? Volver a Dios. Aleluya. Y ese es el cambio, la conversión que debe de existir en nuestra vida. ¿Un cambio de qué? ¿Un cambio de qué? Metanoia, ir más allá. Que nuestro pensamiento, nuestra mente cambie. Aleluya. Pero también epistrepo. ¿Volver? ¿Dónde? ¿Dónde hay que volver? Aleluya. De donde hemos venido. Que tu papá y tu mamá nos concibieran no es una casualidad, y hoy menos. ¿Verdad? Dios operó. Dios hizo el milagro, permitió el milagro de la reproducción. Y en ese milagro de la reproducción, Él nos hizo cercanos a Él. Y lo curioso de esto es que según vamos creciendo en humanidad, ¿qué vamos haciendo? ¿Acercándonos a Él o alejándonos de Él? Sea sincero consigo mismo. Según crecemos en humanidad, en seres humanos, lo que hacemos es alejarnos del Señor. Por eso no solamente tiene que haber un cambio, una transformación de nuestra mente, metanoia, sino que tiene que haber un epistrepo, que es volver de nuevo al Señor. Y volver de tal manera que esto permanezca. Que nada ni nadie nos separe jamás del amor de Cristo, como dice su santa palabra. Aleluya. Bien como una lapa, ¿verdad? ¿Saben lo que es una lapa, no? Bueno, los canarios lo saben bien. Es un molusco del agua que se pega a la roca como los mejillones, pero todavía más, se amarran más. El mejillón se amarra un poco a la roca, pero la lapa, bueno, los que cogen lapas en Canarias saben, hay que llevar una cosa dura así, y aquí no se come, pero en Canarias sí, yo allí las he comido. Y eso no hay quien lo arranque. Pues así debemos de ser, usted y yo, cuando hemos aceptado a Cristo. Aleluya. Metanoia, un cambio de mente. Aleluya. Ir más allá de nuestra mente. Ya no son nuestros pensamientos, sino que son sus pensamientos. Aleluya. Y un epistrepo. De nuevo volver al Creador. A Dios. Y agarrarnos ahí como una lapa y no soltarnos. Aleluya. Cuidado,
hermanos, con fabricarnos independencias de Dios. Somos expertos en fabricar independencias de Dios. Sí, por cualquier cosa ya, la revolución entra en nosotros y queremos ser independientes de Dios. Mire, podemos ser independientes de otros semejantes. Podemos ser independientes incluso del pastor. Podemos ser independientes de cualquier otra persona humana. Pero hay de alguien que no podemos ser independientes. ¿Y es de quién? ¡Aleluya! Es así, hermanos. Y cuando nosotros entendemos que somos dependientes, ahora sí, de Dios, es una gran bendición. Es cuando entendemos, no todo, pero parte de lo que hoy estamos hablando. Porque el resto es el Espíritu Santo en usted y en mí, el que nos va a dirigir a cambiar. Yo hoy le puedo hablar, yo hoy le puedo enseñar, hoy le puedo guiar hasta un punto. Pero todo lo demás, el que lo va a provocar en usted, se llama Espíritu Santo. Aleluya. Hace poco, cuando entraba una hermanita a la iglesia y me preguntaba ciertas cosas, yo le decía, bueno, sobre todo una cosa, yo le he dicho, mire, yo no soy quien para obligarle a usted a hacer nada. Si el Señor, Dios, no nos ha obligado a nada y nos ha dado el libre albedrío, ¿quién somos nosotros para obligar a alguien? Dígame usted. ¿Yo soy quién porque tenga un título o un llamado de pastor para meterme en su casa a manduquear? Yo puedo ser alguien que le enseñe con la sabiduría de Dios cómo manejar su hogar. Pero yo mandar en su casa. Así que tengan cuidado cuando un pastor quiere, o su mujer, o su familia quiere mandar en su casa. Que suenen las alertas. Amén. Ahora, qué bueno cuando hombres y mujeres, no tienen por qué ser solamente pastores, vienen y nos enseñan cómo manejarnos en casa, en el trabajo, en nuestro vivir diario, en nuestro día a día. Aleluya. Gloria a Dios por ellos. Amén. Pero tú en tu casa y yo en la mía. Juntos, pero no revueltos. Aleluya. Y qué bueno es que el Señor nos lleve, ¿verdad?, a entender de que somos humanos y de que Él es Dios. Y qué bueno es que el Señor nos lleve a entender que es necesario que confesemos nuestros pecados con la razón de que experimentemos su perdón. Y qué bueno es experimentar en nuestra vida ese cambio y producir en nosotros frutos dignos de arrepentimiento, donde otros también pueden ver que hemos cambiado. Porque en los frutos dignos de arrepentimiento es donde la gente de alrededor va a ver el cambio. El que usted y yo hayamos cambiado interiormente está muy bien y es lo más necesario. Pero qué bueno es cuando usted y yo hablamos de Dios y la gente escucha. Y qué malo es cuando usted y yo hablamos de Dios, pero la gente no escucha porque no ven frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces automáticamente salta el chip y dice, por sus frutos los conocerás. Qué bueno es dejar buen sabor de boca. Qué bueno es... eso no quiere decir que cuando haya que corregir, corrija. Usted a su hijo cuando hace algo bueno le da una palmadita, un abrazo, un besito. ¿A que sí? Pero cuando hace algo malo, hay que sacar la manita y darle en el culete. En la cabeza no, pero en el culete sí. En un orden, cuidado. Santo Dios, que luego nos van en un orden, Gloria al Señor, que nos están grabando. Pero es así, en un orden, hermanos. Dice la palabra de Dios que instruye. Aleluya. Y instruir es una de cal, una de arena.
Una de cal, una de arena. ¿Y qué hace Dios con usted y conmigo? Lo mismo. Y hacemos cosas bien en el Señor. Amén. Y el Señor viene y nos abraza. Y hacemos cosas mal. ¿Y el Señor qué hace? Nos corrige y luego nos vuelve a abrazar. ¡Aleluya! Y eso es tremendo, porque hay una peculiaridad que no todos los papás saben hacer. Algunos sí. Cuando corrigen a sus hijos, le disciplinan, y cuando restituyen ese fallo, luego la abrazan. Pero hay algunos papás y mamás que solo se quedan con la primera parte. Corrigen, los hijos restituyen su falta, pero no llega el abrazo, no llega el beso. Y Dios no hace eso. Dios lo hace todo perfecto. Dios no se queda a medias. Nosotros los humanos lo podemos hacer, y seguro que en alguna ocasión todos que hemos sido papás lo hemos hecho, que nos hemos quedado a medias. Así que no se sienta mal. Que todos en alguna medida lo hemos hecho, ¿eh? Pero debemos de aprender de Dios, que Él es completo. Él lo hace todo perfecto. Y Él, a pesar de que nos disciplina porque nos ama, como dice su palabra, aleluya, Él nos hace que restituyamos lo que hemos hecho mal. ¿Y Él qué hace? Tú has experimentado el abrazo de Dios, ¿verdad? ¡Aleluya! Y eso es un fruto de arrepentimiento. Y usted y yo nos dolemos porque le hemos fallado a Dios, porque hemos fallado a alguien que, a pesar de lo que éramos, como hemos dicho antes, Él nos ha perdonado. Y fallar a ese ser que es Dios es algo fuerte. Es algo grave, es algo que realmente nos hace pensar y nos hace cambiar de mente. Y ahora vamos a ver también que tenemos que cambiar el corazón. Amén. Ser discípulo significa cambiar de forma de pensar y regresar, volvernos a Dios. Están tan cerca de Él que vivamos pegados a Él. Es lo que hemos dicho. Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26. Tremendo ahora. Hemos dicho que hay que cambiar de forma de pensar. Y ahora vamos a dar que hay que cambiar. Aleluya. Ezequiel 36, 26. Oye, yo creo que sacaríamos un sobresaliente si nos hacen un examen. Amén. No, yo lo digo con orgullo, ¿eh? Orgullo santo, eso sí. De pertenecer a un remanente, a una parte del remanente del pueblo de Dios, que algo entendido somos. No mucho, pero algo. Y para Dios, un algo es un sobresaliente. Aunque yo le vea que es un insuficiente o un suficiente, aunque usted a mí me vea que soy un insuficiente o un suficiente, lo bonito de esto es que Dios nos ve sobresalientes. Y qué bonito es saber que Dios nos mira con esos ojos. Y cuando sabemos que Dios nos mira con esos ojos, la mirada de los demás como que nos resbala. ¿Es así o no? Ser sinceros, hermano. O sea, aquí no tenemos que demostrarle nada ni a mí ni a nadie, solo a Dios. Aleluya. Hemos dicho Ezequiel 36, 26. ¿Qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero ahora vamos a Jeremías 17, 9. El profeta Jeremías, capítulo 17, versículo
¿Lo tenemos? Aleluya. Fíjate, tremendo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aleluya. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que cambiar también aparte de nuestra mente? Aleluya. Hay que cambiar el corazón. Casi siempre creemos que los problemas o los verdaderos problemas vienen de afuera. Casi siempre pasa esto. Le echamos siempre culpa al de fuera. ¿Es verdad? Pasa no sé qué, el de fuera. Pasa no sé cuánto, el de fuera. Mi hijo cae en las drogas. Ay, ¿a qué compañía se habrá juntado? Mi hijo, mi hija se junta con un chico o una chica. Hoy, este chico, esta chica, me van a cambiar a mi hijo y mi hija. Mi pareja tiene un desliz y se va con otra persona. ¡Uy, qué mala esa persona! No, su pareja ha ido porque ha querido. Siempre las cosas fuera, y fuera, y fuera. No, hermanos. Los problemas, como hemos leído aquí, ¿dónde están? ¿Dónde? Pero fíjate algo. La política, los problemas, ¿dónde les centra? Fuera. Siempre quiere cambiar lo de alrededor. Siempre quiere estructurar lo de alrededor. ¿Sí? Ustedes se cuenta que ya no solo la política, sino que todo que sea estructuras humanas de una forma o de otra, ¿dónde quieren cambiar las cosas? ¡Fuera! Hay que cambiar a esta persona, hay que cambiar la pintura, hay que cambiar no sé qué, hay que cambiar los focos, hay que cambiar los muebles, todo fuera, toda la estructura humana quiere cambiarlo de fuera. Pero ahora viene Dios y nos dice, cámbialo de... Y escucha, es el único que quiere cambiarlo de dentro. Qué curioso, ¿verdad? Ahora viene Dios y no nos dice que cambiemos nada de fuera. Tremendo, es que esto es tremendo. No dice, ahora cámbialo de dentro, cambia tu mente, cambia tu corazón. Aleluya. Y esto es tremendo, hermanos. Porque vamos a leer en Mateo 15, para que nos demos cuenta de algo también sobre el tema, ¿no? Mateo, el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 15, versículo 11. Aleluya, tremendo. Lo tenemos, ¿verdad, hermanos? No viene en rojo, así que sale de la boca de nuestro Señor Jesús. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero ahora vamos a ir al versículo 17 y 20 del mismo capítulo. El 17 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y aquí hay que cambiar, hermano, a lo de dentro. Porque dice que ahí salen frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, que salen del corazón cuando no ha cambiado todavía, que salen maldades. Y las hemos leído ahí, y bien definidas. O sea, que lo que hacemos mal, ¿de dónde sale? ¿Tiene la culpa su marido? ¿Tiene la culpa su mujer? ¿Tiene la culpa su hijo? ¿Tiene la culpa el que trabaja con usted? ¿Tiene la culpa la novia de su hijo? ¿Los amigos de su hijo? ¿Quién tiene la culpa?
lo que está mal en nosotros, lo que está mal adentro. ¡Aleluya! Pero dice el Señor, como hemos leído en el versículo de Ezequiel 36, 26, ¿verdad? Dice el Señor que Él cambiará nuestro corazón y pondrá un espíritu recto. Amén. Aleluya. Ese es nuestro Dios. A ese es que cuando le fallamos nos tiene que doler. Tenemos que llorar. Tenemos que reaccionar también. Y tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento de verdad, para que haya un borrado de pecados efectivo, como hemos dicho en el primer versículo esta mañana. ¿Quieres que el borrado sea efectivo y permanente en su vida? Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, un cambio radical de mente, un cambio radical de corazón y actitud. Amén. Y lo que hago mal, ahora lo tengo que hacer. Y entiendo que lo que hago mal no es porque otros me han guiado a hacer mal, sino porque en mi interior existe el mal. Amén. Y vamos a centrarnos en lo importante, que es que Dios siga trabajando en nosotros, que Dios siga enseñándonos de tal manera que empecemos que haya una autocrítica. Es otra cosa que no hacen los políticos en las infraestructuras humanas que hay hoy en día. No hay autocrítica. Sí, es una gran realidad. Y nosotros los cristianos no podemos caer en el error de no hacer autocrítica, no a los demás. Vuelvo a repetir, no, a nosotros. ¿Qué he hecho mal? Nos acordamos de lo que hizo el publicano, ¿verdad? ¿Qué hizo el fariseo la última reunión? Señor, yo ya soy lo más. Llevo en el Señor, tengo un conocimiento. ¿Y el publicano qué hacía? Lo dijimos. Golpes de pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¡Aleluya! ¿Dónde hubo restitución de pecados? El que se echó la culpa. El que entendió que de él, de su interior, salía el mal. Y en él fue regenerado. El publicano. ¿Qué le pasó al fariseo? Lo dice el Señor cuando lo leímos el día pasado. Se fue igual que había entrado. Pero en el publicano hubo un cambio milagroso. El publicano hubo fruto digno de arrepentimiento. Y ahí es donde perduró el perdón de pecados, el borrado de pecados. Cuando uno se aleja del mal, cuando uno se aleja del pecado, hay restitución, hay bendición, hay borrado de pecados. Aleluya. Y no es difícil, hermano. A veces nosotros lo queremos pintar difícil. A veces los que nos rodean nos lo quieren pintar difícil. Incluso las religiones nos lo quieren pintar difícil. Pero todo es tan fácil como reconocer que hay alguien capaz de aceptarme, perdonarme, aleluya, y de llevarse mi pecado. Y en tal manera que aunque le vuelva a fallar, que no tengo derecho a hacerlo, pero aunque le vuelva a fallar, me vuelve a abrazar y me vuelve a perdonar. Y yo por consiguiente hago frutos dignos de arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de vida, cambio de mal, para ahora hacer el bien de Dios en mí, en mi familia y a los demás. Amén. El maligno quiere que seamos sordos a la voz de Dios, pero también nos hace mudos a hablar de Dios.
Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo entero. La sociedad está sorda a la voz de Dios. No se arrepiente. Y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y bueno, la cantidad de atrocidades que se están permitiendo, ya no solamente personales, sino, ¿verdad?, familiares y vamos, institucionales. ¿A dónde vamos a llegar? Hay una sociedad que está sorda a Dios. Pero usted y yo no. Usted y yo somos creyentes, mejor dicho, somos redimidos por Cristo. Y los redimidos de Dios tenemos que ser, ¿cómo? Tenemos que tener el oído del águila, por lo menos. Bueno, el águila tiene una buena visión. Vamos a poner otro animal que tenga más oído. El venado. Yo no lo sabía, pero mira. El gamo, vamos. Sí, porque el venado en ciertos países es otro. Es verdad, pues sí, en Argentina y por ahí el venado es el quechua. Sí. Lo sé por una canción que se cantaba en España. El gamo. Gloria a Dios. Pues seamos como el gamo. Aleluya, la voz del Espíritu. ¿Usted ha oído la voz del Espíritu? De ahí no se mueve nadie. Cuando oyes la voz del Espíritu, la pena es que no está. El Espíritu está a las 24 horas del día, sí. Pero nuestro oído no está tan preparado. Porque es un oído humano. Y hay momentos del día en que perdemos eso. Pero debemos de entender que nosotros como el gamo, la antena bien puesta a la voz de Dios. Aleluya. Y cuando uno escucha la voz de Dios es cuando habla de Dios. Entonces es cuando es efectivo en Dios. Entonces es cuando no le cuesta ir a cualquier lugar y sin ser cansino ni religioso hablar del Señor. Amén. Porque Dios pone el momento y también pone el lugar. A veces nosotros queremos poner el momento y el lugar, pero no. Mira, la palabra rema, que es la palabra efectiva de Dios, que es para usted y para mí, no viene en cualquier momento ni en cualquier lugar. Viene en el momento de Dios y en el lugar de Dios. Por lo tanto, cuando vayamos a una persona, antes debemos de orar y saber si es el momento y si es el lugar. Aleluya. Y si Dios tiene una palabra rema para esa persona en ese lugar y en ese momento, ¡oh! Y eso sí que es la espada de doble filo. Yo todavía tengo la primera promesa que el Señor me dio, grabado. Y es la misma promesa que le dio el pueblo de Israel. ¿Sabe usted cuál es? Le cuidaré y le guardaré como a la niña de mis ojos. Eso fue palabra rema. Yo era un canalla, era un desgraciado, era alguien que estaba alejado de Dios, era alguien con un corazón de piedra. Mira, yo dicen que hay buenas personas, yo no lo era. Sí, bueno, hay unos que lo pueden ser, no lo sé. Yo no lo era. Y ahí llega momento oportuno, lugar oportuno, persona oportuna, palabra rema, grabada a fuego. Y han pasado 30 y tantos, casi 35 años. Y ahí sigue. Pero a mí me vino esa, ¿y a usted cuál fue? Que el Señor, en el Espíritu Santo, se la recuerde. Seguro que le dijo, recuérdela, le va a hacer bien. Tremendo. Ese es Dios. Aleluya. Y ese es el mismo que fue ayer, que es hoy y que será para siempre, mañana y para siempre. Amén, amén, aleluya. Así que primero, los frutos de arrepentimiento, para que haya frutos dignos de arrepentimiento, también primero debemos de escuchar a Dios y segundo, demostrar que le obedecemos con nuestros actos, con nuestros frutos. Es decir, no ser sordos a Dios
ni mudos de Dios. ¿Es así o no, hermanos? No podemos ser sordos a Dios ni mudos de Dios. Porque en aquella persona que hay frutos dignos de arrepentimiento es porque ha habido un cambio, una transformación en su mente, en su corazón y en sus actos. Aleluya. Que no van a quedar sin ver. Amén. Usted y yo dejamos buen sabor de boca, es porque hay buenos frutos dignos de arrepentimiento en nosotros. Y cuando usted y yo no dejamos buen sabor de boca, quiere decir que algo está ocurriendo. Fíjate que esto no quiere decir que tenga que caer bien a todo el mundo. Porque claro, usted como cristiano y yo como cristiano cree que caemos bien a todo el mundo. ¿Usted cree que al que anda en desorden le cae usted bien? Yo creo que no. Porque claro, cuando usted le está confrontando con su propia vida, igual que Dios nos confronta a nosotros con su propia vida, y a usted le confronta con su propia vida a otra persona que está en desorden, eso no va a caer bien. El buen sabor de boca yo me estoy refiriendo a que está siendo obediente a Dios. Porque la semilla, cuando la dejamos, usted y yo no sabemos, la vamos a plantar, que es la palabra de Dios, es la bendición de Dios, pero dice su palabra que solo y solo Él la dará crecimiento a su tiempo. Amén. Y ese es dejar buen sabor de boca, hermanos. De nada vale, hermanos, que yo o cualquiera de los miembros de esta congregación lleguen a este lugar, le abracemos, qué bendición, hermanos, qué ambiente más bonito, qué tal, qué cual, y resulta que no he sido capaz de hablarle ni un momentico del Señor. ¿De qué vale, hermanos? Y de que hable y que hable, qué majo es este, qué majo es el otro, cómo me quiere, cómo me deja de querer, cómo me regala, cómo me deja de regalar, si no le voy a hablar de Dios. A eso me refiero. Todo lo que usted, todo su trabajo en el Señor, es decir, de su parte, va a dejar buen sabor de boca. Pero todo aquello que sea humano, todo aquello que sea que somos capaces de hacerlo usted y yo por nuestras propias fuerzas, eso desaparece. Eso puede ser una alegría momentánea, porque a ningún tonto le amarga un dulce. Es un dicho español. Claro, si usted viene aquí y yo le doy un cafelito, pues qué bien. Pero si usted viene aquí y yo le doy un cafelito y le hablo de una promesa del Señor para usted, usted no se va a acordar solo del cafelito, que también, sino que se va a acordar de lo que Dios le tenía preparado para usted. A eso me refiero, hermanos. Así que eso entra dentro de los frutos de arrepentimiento. Y si nos vamos al Salmo 51, ya acabamos. Salmo 50, ya acabamos, hermanos. Perdonar, pero hay que decirlo todo. Para que soy un poco torpe y me lío. Me vienen cosas a la cabeza y me lío. Salmo 51, del 10 al 12. ¿Lo tenemos? Aleluya, tremendo esto. Esto es tremendo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El rey David, aleluya, en una oración ha resumido todo lo que hemos estado hablando aquí en 40 minutos, por decir algo. En una oración, el rey David resume todo lo que hoy hemos hablado aquí, hermano. Y esa debe de ser nuestra actitud. Aquellos que hacen frutos dignos de arrepentimiento viven su vida como el rey David la vivió en ese momento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación
y espíritu noble me sustente. Bendito sea el Señor, que ponga eso en nosotros cada día para no alejarnos de Dios, que ponga el Señor eso cada día en nosotros para vivir juntitos a Dios, para seguir, para permitir que Él siga transformando nuestro interior, para permitir que Él siga transformando nuestro corazón, para permitir que Él siga cambiando nuestra forma de pensar, para que nosotros podamos seguir adelante dando frutos de arrepentimiento. Y para acabar quiero que leamos en Gálatas 5. Ahora sí que acabamos, Gálatas 5. Versículo 16 en adelante. Gálatas 5 del 16 en adelante. ¿Lo tenemos? Aleluya, esto es tremendo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Perdonad, ¿de dónde sale eso? ¿De fuera o de dónde? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, porque no ha habido un cambio en su vida. Ahora mira donde hay el cambio. Ahora mira la diferencia del cambio, de la transformación, de la verdadera conversión. Sí, cuando usted y yo hemos oído, ahí ha habido una auténtica conversión, se refiere a un auténtico cambio. Aleluya. Y mire lo que pasa, más el fruto del Espíritu, porque cuando hay un cambio es porque el Espíritu Santo ya está en nosotros y amora en nosotros. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado. Bueno, ya me he pasado, era hasta el 23. Ante tales cosas no hay ley. Aleluya. Estas cualidades producidas por el Espíritu Santo son frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Y quiere decir que cuando hay un cambio, cuando hay una transformación, aleluya, cuando hay una metanoia y un epistrepo, un cambio de mente, aleluya, un cambio de actitud, y volvemos a Dios, entonces sí hay frutos del Espíritu, hay frutos dignos de arrepentimiento, que también podemos incluir algunos más, como compartir el Evangelio y hacer discípulos. También es un fruto de arrepentimiento. También como vivir una vida humilde, de sacrificio y servicio. También son frutos dignos de arrepentimiento. Como también podemos